nosotros no solo pedimos con el nombre de Dios, sino que hacemos una insistencia. Dios mío, te pido por tu grandeza, te pido por tu poder, te pido por tu rostro, te pido por tus nombres. ¿Por qué tanta insistencia? Nosotros a lo largo del dua vemos una insistencia constante y exagerada, pareciera exagerada, para pedirle algo a Dios. Tratamos de valernos de cualquier atributo de Dios. Tratamos de valernos, de la mayor cantidad de atributos de Dios. No solamente no está mal, sino que eso está muy bien. Dijo el Imam Sadiq alayhi salam: Inna Allah ta'ala kariha ilhah an-nas ba'duhum ala ba'd. Dios Todopoderoso no le gusta que la gente insista. Kariha ilhah an-nas ba'duhum ala ba'd fil mas'ala. No le gusta que las personas se insistan en un pedido cuando tienen que pedir algo. Yo quiero pedir algo a una persona, que yo le pida una vez y otra vez y insistirle, no me lo dio poco, seguir insistiendo. Dios eso no le gusta. Kariha ilhah an-nas ba'duhum ala ba'd fil mas'ala. No le gusta que esa insistencia parta del ser humano. Dios quiere la dignidad para el creyente. No le gusta que el creyente le pida a otro ser humano. Y si tiene que pedirlo, por fuerza mayor. Y si lo hace por fuerza mayor, que no insista, que no sea insistente. Dios no le gusta que la persona sea insistente en los pedidos personas. Pero le gusta que a él se le insista. Para él mismo, no solo no aborrece esa actitud, sino que le gusta esa actitud. Que nosotros seamos insistentes en el pedido que hacemos de la súplica de Dios. En ese pedido de súplica tenemos también una insistencia, Dios también gusta, la insistencia en todos los aspectos preliminares al pedido, que es la ética del dua, tal como le expliqué la semana anterior. Valernos de los más bellos nombres de Dios, del elogio de Dios, de los más bellos nombres, del profeta, insistir en el hecho de reconocer nuestros pecados, reconocer la grandeza de Dios, ser agradecido por sus mercedes, recordar las mercedes con las cuales Él nos agradeció, y entonces realizar el pedido, y en el mismo pedido ser insistentes en el pedido. Dios no solo no le molesta que seamos insistentes, sino que le gusta, quiere que el siervo le pida y sea insistente en eso. Entonces nosotros comenzamos a pedir a Dios. Comenzaron a pedir a Dios, y el primer pedido es el pedido de perdón. Nosotros cuando pedimos perdón a Dios, invocamos los nombres de Dios, ya Nuro, ya Quduso, Luz, ya Awal el Awalino, el primero de los primeros, comienza una segunda parte que dice: Allahumma khfirli adh-dhunub allati tahtiku al-lisan. Dios mío, te pido que me perdones los pecados que, ¿cómo está traducido? Que rajan la protección, que rajan la protección. Comenzamos a pedir perdón por una serie de pedidos. Dios mío, te pido perdón por los pecados que rajan la protección. Dios mío, te pido perdón por los pecados que atraen la ira. Dios mío, te pido perdón por los pecados que alteran la bendición. Dios mío, te pido perdón por los pecados que aprisionan la súplica. Dios mío, te pido perdón por los pecados que atraen las aflicciones. Dios mío, te pido perdón por todo pecado. Bueno, estamos haciendo nosotros una distinción entre los diferentes tipos de pecados. No, ¿por qué no digo simplemente: Dios mío, perdóname todos mis pecados? Comienzo a clasificar los pecados, a decir: perdóname este tipo de pecados, este otro tipo de pecados y este otro tipo de pecados. Hay una diferencia. ¿Acaso no todos los pecados, por ejemplo, rasgan la protección? ¿Acaso no todos los pecados atraen la ira de Dios? Vemos que existe una serie de pecados que tienen unos efectos en la persona. Se le preguntó al mismo Imam Ali alayhi salam: ¿cuáles son los pecados que rasgan la protección? ¿Cuáles son los pecados que atraen las aflicciones? ¿Cuáles son los pecados que alteran las bendiciones? Y él lo respondió. Por ejemplo, los pecados que rasgan la protección es una serie de pecados. Por ejemplo, beber embriagantes,
mujalasati ahli rey, juntarnos con personas de dudosa moral. Nosotros, al hacer esos pecados, al cometer esos pecados tienen un efecto. ¿Cuál es el efecto de esos pecados? Rasgan la protección. Nosotros tenemos una protección. Dios ha dispuesto una protección directa de su parte, una protección a través de los ángeles, una protección a través de las bendiciones. Bueno, esa protección se rasga cuando cometemos esa serie de pecados. Los pecados de tomar embriagantes, los juegos de azar, burlarse de los demás, ver los defectos de los demás y reunirse con gente de dudosa moral. Todos estos son pecados que rasgan la protección. Después hay otros pecados que, ¿cómo lo he traducido? Que traen venganza y adversidad. Bueno, que traen la ira de Dios, la venganza y las adversidades. Realmente es la ira de Dios. ¿Cuáles son los pecados que atraen esa ira de Dios, esa venganza y adversidad? Esos pecados son faltar a la promesa. Es un pecado. Si yo prometo que voy a hacer algo y no lo hago, es un pecado. Faltar a la promesa atrae la ira de Dios. Izharul fahisha, manifestar una acción corrupta. No dice la acción corrupta, dice manifestarla. Hay una diferencia entre realizar una acción que no es adecuada y manifestarla. Son dos pecados diferentes. Una persona puede cometer adulterio, es un pecado gravísimo. Ahora, mostrar que está cometiendo ese adulterio, pregonar que está cometiendo ese adulterio, es un segundo pecado. No es el mismo, es un segundo pecado y a lo mejor es mucho más grave todavía. Con el primero se estaba desviando a sí mismo. Con el primero estaba haciendo mella en su relación con Dios. Con el segundo está eso propagando y haciendo que la sociedad se propaguen los pecados en la sociedad. El cual es un pecado mucho más grave que el primero. Entonces, manifestar un acto aberrante, un acto pecaminoso, es uno de los pecados que atraen la ira de Dios, como dice, que atraen la venganza, la felicidad. Shuyu al-kadhib, hacer que la mentira sea algo normal. Nosotros podemos llegar a fomentar una mentira. A veces mentimos y a veces la fomentamos. Bueno, fomentar la mentira, fomentar que los demás mientan. Dar un ejemplo a nuestros hijos es una forma de fomentar una mentira. Los hijos, sobre todo cuando son niños, absorben o asimilan las actitudes de los padres. Llaman por teléfono. Esto los niños lo ven. Este tipo de mentiras que a lo mejor son simples, después comienzan a ser tomadas como algo normal. Entonces, los niños, no solo los niños, yo digo los niños como uno de los casos de aplicación del hecho de pregonar la mentira. Puede ser entre los alumnos, puede ser entre la sociedad, entre las personas que están a cargo de uno, o no, simplemente personas como los compañeros de trabajo. En todos los ámbitos en los cuales nosotros hacemos que se difunda la mentira, estamos cometiendo una venganza, un pecado que pecados que atraen la ira de Dios o las adversidades. Man'u zakat, dejar de dar el zakat, dejar de dar lo que es este gravamen religioso obligatorio como es el zakat. Termina el mes de Ramadán, hay que dar zakat al-fitr, que es un monto pequeño de dinero que se debe dar cuando termina el mes de Ramadán. Hay otras cosas por las cuales se debe dar el zakat. Bueno, dejar de darlo atrae la ira de Dios.